Dios le bendiga. Oramos. Padre Celestial, Dios bueno, maravilloso Señor, alabo y glorifico tu nombre porque tú eres lindo, aleluya, digno de toda alabanza y de toda adoración. Mi Dios, en este momento, Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de una vez más, Señor, enseñar tu palabra, esperando, mi Dios, que tú bendigas esta palabra, Señor, y como dice tu misma palabra, que ya nunca torna atrás vacía, que esta palabra sea de bendición para la vida, para los corazones que la escuchen. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hoy vamos a estudiar la clase número 5, que dice las 7 copas de la ira de Dios. Y se encuentra la lección en Apocalipsis 16, del 1 al 21. En Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En los capítulos 14 y 15, que son los capítulos anteriores, se prepara el ambiente para introducirnos a los juicios finales de la ira de Dios. En el capítulo 16 nos habla de que es el tiempo de la siega, que la mies está madura, y el que tiene la hoz es Cristo, y ha llegado el momento de darle a cada cual el fruto de lo que ha sembrado, como leí en los textos anteriores. Si sembró para el Espíritu, y cuando dice ahí el Espíritu, en el texto que leí que dice, porque el que siembra para el Espíritu, y dice Espíritu con letra mayúscula, quiere decir que es sembrar para el Espíritu de Dios, alcanzará la vida eterna. Pero si se ha sembrado para la carne, de la carne cosechará corrupción, que es muerte. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley que no puede ser quebrantada. ¿Será Dios injusto al derramar su ira? En Romanos 3:5, Pablo hace esta misma pregunta y él mismo contesta: de ninguna manera. ¿De qué otra forma Dios podría juzgar al mundo con justicia si no es dándole a cada cual lo que ha sembrado, lo que merece? Como Dios es un Dios justo, tiene que darle a cada cual lo que se merece. La afirmación fundamental dice: las copas de la ira de Dios son eventos finales en el juicio de Dios sobre el pecador, y en especial sobre el anticristo y su reino de terror. Los juicios de Dios. El lago de fuego fue preparado para Satanás y sus demonios. No fueron creados para el hombre. Para el hombre Dios tiene vida eterna a través de Jesucristo. Para eso vino Cristo, para darnos vida y una vida abundante en Él. Por eso Él hizo ese sacrificio tan grande y sufrió y murió por nosotros, para deshacer las obras del enemigo en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el hombre no tiene excusa para vivir en pecado, desagradando a Dios, porque en Cristo puede ser libre del pecado. Pero lamentablemente el hombre ha querido seguir viviendo en su pecado y adorando a Satanás con sus hechos. Por eso, en el capítulo 14 de Apocalipsis, como preámbulo a este capítulo de las copas, ¿verdad?, hay 3 ángeles que hablan y uno de ellos dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, que es el anticristo, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿no?, la marca que hablamos la semana pasada, que es el sello de Satanás, el 666, él también beberá del vino de la ira de Dios, ¿no? Como dije ahorita, el lago de fuego fue creado para Satanás, no fue para el hombre. Pero el hombre que no ha querido seguir a Cristo y ha seguido el camino de Satanás y lo ha adorado con sus hechos, pues lamentablemente va para ese lugar. El versículo para meditar dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La iglesia, mientras tanto, debe estar apercibida. Adán y Eva, cuando pecaron, se encontraron que estaban desnudos porque perdieron su santidad. Pero nosotros, su iglesia, estamos vestidos en santidad, esperando el momento de escuchar esa trompeta y ser levantados para encontrarnos con nuestro Salvador, nuestro amoroso Señor, en los aires, y estaremos para siempre con Él. Aleluya, ¿verdad? En la introducción, en esta lección, estaremos estudiando la última serie de juicios que habrán de caer sobre la tierra. La forma en que se presentan estos juicios es corta y rápida. Eso nos da a entender que estos juicios sucederán de forma casi simultánea y que son los últimos juicios de la gran tribulación antes de la destrucción de Babilonia y la segunda venida de Cristo. La parte 1 dice: las primeras 3 copas de la ira de Dios. 1. A través de los juicios de las copas, el Hijo de Dios va a destruir todo acto de rebeldía y de oposición hacia Él, y va a asumir el reino que le corresponde como Hijo de Dios por su victoria en la cruz. Las copas, como dice en el expositor, se traduce de la palabra fiale, que sería más correctamente decir como un tazón o un envase. A estos juicios se les llama las 7 plagas postreras. Esta forma de llamarlos es por la semejanza que tienen con las plagas de Egipto en el libro de Éxodo. El final de este pasaje concluye con los juicios de Dios sobre el mundo. En el capítulo 15 se le dan estas copas a 7 ángeles para que la derramen sobre la tierra. Y en el capítulo 16 se les da el mandato para que cumplan lo que Dios ha mandado. Vamos a hablar de la primera copa de la ira de Dios, que está en Apocalipsis 16, del 1 al 2, que dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La voz que se oye es la voz de Dios, porque sale del templo. La preposición griega que acompaña en la frase da a entender que sale del interior, del mismo trono de Dios. Es una voz poderosa, potente. La orden es id y derramad sin perder tiempo. Tenían que vaciar la ira de Dios contenida en las copas. Aunque Dios ha derramado juicios en diferentes momentos y lugares en la historia, nada se iguala a lo que va a suceder en el tiempo del fin. Estas copas son el derramamiento de su ira sobre quien se ha opuesto a los propósitos divinos en el mundo, el dragón, que es Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, y sobre aquellos que le han dado su lealtad a ellos. Entre las plagas de Egipto, las trompetas y las últimas plagas, hay algunas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Las trompetas tienen un alcance limitado y las 7 copas un alcance universal, ¿verdad? Limitado porque las trompetas era un 30% nada más, se castigaba, pero las copas no, las copas es total el juicio. Las primeras plagas de Egipto y las trompetas no causan daños personales. Las copas desde su comienzo causan daño a las personas. La primera copa, que es sobre la tierra, cuando se derrama, provoca en los hombres unas úlceras malignas dolorosas y pestilentes. La plaga de Egipto dice que era un sarpullido que causaba úlceras, pero no dice que eran malignas. No sé si, ¿verdad?, podemos decir, porque cuando ustedes saben que aquí dicen que el resultado es maligno, es que es canceroso. Así que no sé si esta descripción de estas úlceras son cancerosas, ¿verdad? Que sean cancerosas. Ahora, son algo terrible y solamente la van a padecer los seguidores del anticristo, los que se dejaron sellar, los seguidores del Cordero, aquellos que no se dejen sellar y que van a morir por Cristo serán librados de estas úlceras, como lo fueron los israelitas en la plaga de Egipto, ¿verdad? Que los egipcios tenían esa plaga, esas úlceras, y los israelitas no le daban nada de eso. Muchos creen que esto va a ser a consecuencia de la contaminación por las armas nucleares o bacterianas o químicas, pero algo bien importante es que en el tiempo del Éxodo no había nada de esto, de estas armas, y vino como un castigo de Dios. Así que ahora puede ser así también como fue en Egipto, porque también a los seguidores del Cordero no le van a dar, igual que a los israelitas que no le dieron esas úlceras. Ahora vamos para la segunda copa, que está en Apocalipsis 16:3, que dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando se derrama esta copa, se convirtió en sangre, ¿verdad?, el mar. Pero no la tercera parte como en la segunda trompeta, sino todo el mar. ¿Usted se imagina eso? Imagínese lo que va a provocar la mortandad de
todos los seres vivos del mar. Yo me puse a buscar información y dice que la vida en mayor dimensión y volumen está en el mar. Así que imagínense el hedor de la descomposición de esos cuerpos. Además, más del 70% de la superficie del planeta es agua. El mar es el mayor proveedor de oxígeno a través de las algas marinas. Así que imagínense cuando se mueran todas esas plantas marinas. Mire, va a haber un desastre. Los ecosistemas terrestres solo producen el 28% del oxígeno. Todo el resto del oxígeno procede del mar. Esto va a ser un caos terrible. Me imagino que la gente tendrá problemas respiratorios, ¿no? Por eso es que Dios dejó estos juicios para lo último, porque imagínense todo lo que va a suceder ya tiene que ser para el final, cuando ya Dios va a traer el juicio que la gente pues va a morir. Ahora está la tercera copa. La tercera copa dice, la copa de la ira de Dios, que están en los versos 16 del 4 al 7. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta copa cayó sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, ¿verdad? Sobre los manantiales, los pozos, los lagos, todo lo que es agua dulce. Y dice que todos se convirtieron en sangre. El agua potable es dañada totalmente. En la tercera trompeta solamente fue 1/3 de las aguas, pero ahora es toda el agua. Imagínense, las aguas pierden el poder para nutrir o satisfacer o sustentar la vida. Estos juicios son para los impíos, para los hombres que quedan ya en el final de la tribulación, que lo que merecen es la muerte, porque son hombres impíos, que aún viendo lo que está sucediendo, no se van a humillar ante el Señor buscando misericordia. Sabemos que en la gran tribulación se van a salvar muchas personas que se van a arrepentir cuando vean los juicios de Dios. Eso, si buscamos Apocalipsis 7:9, está hablando que dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Pero para este tiempo ya esa gente ha sido martirizada y están en los cielos también los 144,000 judíos que fueron sellados para en los primeros 3 años y medio de la tribulación, y eso, predicar de Cristo. Estos ya también están en el cielo pidiendo justicia, ¿no? Al igual que la copa que cayó en el mar, también algunos creen que el color de la sangre se debe a los contaminantes nucleares, bacteriológicos y químicos que van a afectar las aguas y poner
y ponerlas tóxicas. Pero no debemos perder de vista lo que dice el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuérdense que en la plaga primera de Egipto se convirtió en sangre las aguas. Y no fue nada de eso, sino se convirtieron literalmente en sangre. Así que ahora pueden pasar lo mismo. Aquí en lo que dije, ¿verdad? Que en este verso 6 dice que como ellos dieron a beber sangre a los santos, pues se merecen beber sangre. Esto aquí se ve como un poco como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Hay que recordar que el tiempo de la gracia ya ha pasado. Cuando la iglesia sea levantada, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo levantó la iglesia para encontrarse con Jesús en el rapto, ya ahí se acabó el tiempo de la gracia. En el verso 5 se escucha una doxología, una alabanza por el ángel de las aguas. ¿Qué clase de ángel es este? En la literatura judía de los tiempos de Juan se creía que los recursos naturales estaban bajo la supervisión de los ángeles. Ejemplo de esto lo es también Apocalipsis 7:1, que habla de los 4 ángeles que controlaban los 4 vientos de la tierra. También en Apocalipsis 4:18 se nos habla del ángel que tenía poder sobre el fuego. En Hebreos 2:5 dice que Dios sujetó al mundo venidero a los ángeles. Así que los ángeles están al servicio de Dios, ejecutando su voluntad en todas las áreas que Él los ponga. La alabanza de este ángel consiste primeramente en la glorificación de Dios por su justicia. Todos los juicios que están pasando en la tierra tienen que pasar porque Dios es justo. En el Salmo 19:9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos, porque Dios es justo. Es que tiene que derramar su ira sobre el hombre pecador. Su amor por la humanidad no tiene límites, porque Él es amor, como dice Primera de Juan 4:8. Pero Él también es justo. Y la definición de justicia dice: principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Si Dios no castigara a la humanidad pecadora y perversa, que hizo tanto daño a las personas justas, entonces no sería un Dios justo. Aparte que desde el principio de la Biblia, en Génesis 2:17, se le había advertido al hombre de las consecuencias de su pecado. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Desde el principio de la creación, el hombre sabía que la paga del pecado es muerte. Y Dios pues siempre tuvo misericordia y misericordia y misericordia. Pero mire, en la justicia de Él, Él tiene que, como decía la definición, darle a cada cual lo que se merece. La segunda alabanza que hace este ángel es por su eternidad, el que eres y el que era. Y el tercer motivo es por su santidad, por esa santidad de Dios tan grande. Y el cuarto, la alabanza final, porque ha juzgado esto. ¿Qué ha juzgado? Todas las injusticias
de los hombres impíos, todas sus acciones en contra de sus semejantes y toda su rebelión contra Dios. Él fuera injusto si no lo hiciera. La gente dice, Dios es bueno y misericordioso y no castiga. Dios es buenísimo y nos ama, y es por eso que nos aplica su justicia. El verso 6 lo expliqué ahorita cuando hablé que estos impíos merecían la muerte por todo lo que le habían hecho a los santos y a los profetas. En la gracia, en el tiempo de la iglesia en la tierra, Jesús estaba como sacerdote, intercediendo por el hombre. Pero ahora Él es el juez, dándole a los hombres el castigo que por sus injusticias. Él lo había dicho a través del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, del 3 al 12, que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que el apóstol Pedro lo había dicho, que en esos días se levantarán hombres perversos, burladores de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, mire, los cristianos tenemos que estar, como dice aquí, viviendo en santa y piadosa manera de vivir, para que ese día no nos coja como dice aquí en el verso 10, que no nos coja como ladrón en la noche, sino que nosotros estemos apercibidos para escuchar esa trompeta. Y dice que se oye otra voz que sale del altar. No está claro de quién es esa voz, pero está declarando que los juicios de Dios son justos y verdaderos, que no son caprichosos ni están en contra de la razón. La parte 2 dice las restantes 4 copas de la ira de Dios. Parte A, la cuarta copa. Apocalipsis 16, 8 y 9, que dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta plaga afecta a la principal fuente de energía para la vida en la tierra, que es el sol. Lo que sucede no es algo natural o característico en el astro y sus efectos. Es una acción sobrenatural ordenada por Dios en la ejecución de sus juicios.
Unos dicen que se va a deber a la ausencia de la capa de ozono, que ha sido destruida por el impacto de un cuerpo celeste con la Tierra o por un sinnúmero de volcanes y otras múltiples razones. Pero como dijimos al principio, va a ser algo sobrenatural, ordenado por Dios. Los efectos de esta plaga son terribles como nunca antes visto. Los hombres reconocieron la intervención de Dios en esta plaga, pero sus corazones estaban tan endurecidos que no se humillaron, sino que blasfemaron contra Dios. ¿Verdad? Esto debe ser horrible, porque usted sabe que a veces uno va a cierto sitio y se quema con el sol y después uno al otro día está que le arde la piel y todo eso. Imagínese cómo va a ser eso, que dice que el sol lo va a quemar, que va a quemar con fuego, dice, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Así que va a ser algo terrible. Ve la quinta copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16, 10 y 11, que dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Un detalle interesante de esta copa es que dice que fue derramada sobre el trono de la bestia, es decir, el lugar en donde se manifestaba el gobierno de la bestia. Hay diferentes puntos de vista de dónde es el lugar que está situado el trono del anticristo. Unos creen que es en Roma, donde comenzó a regir el antiguo imperio romano. Otros creen que puede ser en Palestina. Como el anticristo hace pacto con Israel, puede ser que se traslade a Jerusalén, ¿verdad? A ese territorio. Otros creen que será Babilonia. Esta plaga se parece a la plaga de las tinieblas de Éxodo, que está en 10, 21 y 23. Fue una oscuridad total sobre una civilización demoníaca de los últimos tiempos. Dice que mordían de dolor sus lenguas. Esto es sinónimo de exasperación, de un dolor y angustia intenso. Todo lo que le estaba pasando, las úlceras, la sed, porque no había agua potable, más las quemaduras por el sol, y ahora esta terrible oscuridad que va a empeorar, ¿verdad?, la situación, hacía que cayeran en un estado de desesperación tal que los va a llevar de nuevo a blasfemar contra Dios, echándole la culpa a Él y no reconociendo que ellos mismos serán los responsables por la situación en que se encontrarán. La sexta copa está Apocalipsis 16, del 12 al 16, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a la manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Éufrates, ¿verdad?, es el río más grande de Asia Occidental. Este río pasa a través de Armenia, Siria e Irak. Tiene 2.700 kilómetros. Se menciona como uno de los ríos que salían del huerto del Edén y fue uno de los límites de la tierra prometida. Babilonia se encontraba en las márgenes de este río. Esta sexta copa cae sobre este río y hará que el río se seque totalmente.
Esto hace que desaparezca la frontera natural. Ese río era una frontera natural que existe entre el oriente y el occidente. Así que al secarse ese río, queda preparado el camino para que los reyes del oriente puedan pasar de su lugar al occidente. En ese tiempo eran los partos, que era un pueblo poderoso que aún los mismos romanos le tenían miedo. ¿Qué países son estos actualmente? Oriente Medio es Irán, Pakistán, India y países limítrofes con este. El lejano oriente es China, Corea, Japón y países del Pacífico. Estos son los reyes de Oriente actualmente. En la última semana de Daniel había 4 potencias mundiales. Acuérdense que la última semana de Daniel es los 7 años de la gran tribulación. En ese tiempo va a haber 4 potencias mundiales. ¿Cuáles son? Son el Reino del Norte, que es Rusia y sus países aliados. El Reino del Sur, que es una potencia del norte de África. El Reino del Anticristo, que son 10 naciones capitaneadas por la bestia. Están los reyes del oriente, que son los pueblos que dije anteriormente, los que son asiáticos. Y este grupo no va a estar ni en es un cuarto grupo, no va a estar ni en el Reino del Norte, ni en el Reino del Sur, ni en las naciones del Anticristo. Esto lo podemos ver en el capítulo 11 del libro de Daniel. Si usted lee el capítulo 11 del libro de Daniel, va a ver todo eso. Esta sexta copa va a dar lugar a la guerra del Armagedón. Varias acciones militares de estos grupos políticos van a culminar en esta gran batalla, cuando se rompa el pacto entre el reino del Anticristo y el reino de Israel, ¿verdad? Que esto va a ser en la mitad de la semana. Pues se cree que los reyes del oriente van a entrar en acción para desafiar al Anticristo, y aquí es que la Trinidad diabólica entra en acción y actúan unidos para resolver el problema. Y ahí es lo que le habla, que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla. Así que de esta Trinidad diabólica salen estos 3 espíritus inmundos a modo de rana, que inspiran a estos reyes de la tierra a darle apoyos a ellos, al dragón y a la bestia. La semana pasada hablamos del Anticristo como un engañador, un orador tremendo que con halagos engañará a muchos. El doctor Carballosa dice que es probable que el vocablo boca se use como figura de la comunicación, es decir, del habla. Se puede decir que es como una acción diplomática a través de los medios de comunicación. Pueden ser personas posesionadas por demonios bajo el influjo de Satanás, o también pueden ser demonios que se posesionen de los reyes y que influyan en las decisiones que tienen esos reyes, como dice el doctor Samuel Pérez. Estos demonios influirán, ¿verdad?, en los reyes para que se unan a la Trinidad diabólica para ir a pelear contra Israel.
ellos se reúnen para destruir a Israel y no saben que quien los está reuniendo es Dios mismo para derramar su ira sobre ellos. Que este día es el gran día de Dios, el gran día de Jehová, el día del Señor, como dice en este pasaje, el gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el día que está profetizado en la Biblia en muchos lugares, el día del Señor. En medio de estas visiones proféticas hay un paréntesis donde Jesús mismo le habla unas palabras a su pueblo. ¿Qué pueblo? A los que lean estas palabras proféticas. Las palabras nos advierten que velemos. La palabra griega de velar significa estar despierto, porque no pueden saber el día de su venida. No estar desnudo es vivir en santidad. Adán y Eva supieron que estaban desnudos cuando fueron despojados de su santidad. Según la Misna, el capitán del templo de Jerusalén hacía la ronda de patrullas por la noche, y si encontraba dormido alguno de sus guardias del templo, le quitaba la ropa y la quemaba, enviándolo de regreso desnudo para que pasara la vergüenza. El equivalente hebreo para Armagedón sería Har Megidón, que significa montaña de Megido. El problema es que Megido no es una montaña, sino un valle donde ocurrieron grandes batallas en la historia de Israel. R.H. Charles sugiere que la referencia a la montaña puede ser tomada de Ezequiel 38, 8-21, donde nos habla de una batalla escatológica en las montañas. Ahora vamos a la séptima copa, que está en Apocalipsis 16, del 17 al 21, que dice que la copa fue derramada en el aire. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La séptima trompeta, ¿verdad?, fue derramada en el aire. Muchos opinan que no es el aire como atmósfera, sino como región. Usted sabe que dice que Satanás fue echado del cielo, el acusador, a mitad de la semana de la gran tribulación, es echado del cielo para que no vaya a acusar más a los hijos de Dios. Pero es echado del tercer cielo, todavía se queda en la atmósfera de la tierra, ¿verdad? Y entonces tiene poder todavía en ese lugar, en la región de los aires. Y por eso es que esta plaga dice que fue echada en los aires. Dice que salió una potente voz del templo, del cielo, del trono, como en el verso 1, ¿verdad?, que es la voz de Dios. Aquí también es la voz de Dios. La frase hecho está quiere decir que se acaba de consumir lo que se había comenzado con el primer sello, luego con las trompetas y ahora con la última copa. Hecho está. Nos asegura que ya se acabó el reino del anticristo y comenzará el reino glorioso de nuestro Salvador.
La tierra responde a la proclamación de Dios y se produce una tormenta imponente con grandes truenos y relámpagos que se desencadenaron. Cuando escucho esto me recuerdo de María, ¿verdad? Pero esta va a ser peor que María, así que mire qué horrible va a ser. Se han mencionado ya los terremotos, pero este va a ser algo terrible. Dice que va a ser un terremoto como si fuera mundial y que dicen que algunos creen que la ciudad, ahí dice que la ciudad fue dividida en 3 partes. Unos creen que es Jerusalén, porque ya en el verso 11:8 de Apocalipsis había sido llamada la Grande. Y anteriormente, por la acción de otro terremoto, había caído la 10ª parte de la ciudad. Esto está en verso 11:13 de Apocalipsis. En Zacarías 14, del 4 al 5, nos habla de cambios topográficos que va a haber en la ciudad cuando Jesús descienda. Que usted sabe que él va a descender en el Monte de los Olivos y se va a partir en 2. Las ciudades de las naciones, mire, se van a derrumbar. Ese terremoto va a ser algo tan horrible que va a destruir todo. Babilonia fue afectada también por el terremoto. Cuando dice vino en memoria delante de Dios, es que Dios dirigirá su atención a ella para castigarla por su pecado. Dice el cáliz del vino del ardor de su ira, ¿verdad? Eso es una acción judicial sobre el sistema impío que implantó Satanás. Qué maravilloso es que ahí él dice que cuando está hablando aquí de Babilonia, dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para castigarla. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso es que con nosotros Dios hizo lo contrario. Él, en vez de tener en memoria nuestro pecado, Él se olvidó de nuestros pecados y dice que los echó allá en lo profundo del mar y no tiene más memoria de ellos. Gloria al Señor. Y por eso hoy podemos estar aquí alabándolo y glorificándolo y libres de todo pecado porque Él nos libertó. Dice que las islas huyeron, desaparecieron. Muchas islas van a hundirse y muchos montes, ¿verdad?, van a ser destruidos. El Salmo 46 del 1 al 3 dice que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿verdad? Que estos son los tsunamis y todo eso. Dice que va a caer un granizo que su peso era como de un talento. Y esto dice que son como 35 kilos. Yo no busqué cuánto era en libras. Pero vemos de nuevo la actitud de los hombres que en vez de rendirse delante de Dios y humillarse, lo que hacen es seguir blasfemando, ¿verdad? Así que aquí en este capítulo vemos la soberanía de Dios que se manifiesta en cada uno de estos actos que Juan sigue describiendo en el Apocalipsis. Y la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que, seguir apercibidos y también tenemos que pararnos como un ejército grande para batallar contra Satanás y para ir al mismo infierno, arrebatarle las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, porque lo que espera este mundo es horrible y nosotros no queremos que ninguno de ellos, ¿verdad?, se quede aquí en la tierra. Así que Dios les bendiga.